El siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿qué podemos aprender de Marx y de los demás actualmente, ¿no? Bien, vamos a ver. Si algo me motiva a mí también a hacer este ejercicio de los encuentros de filosofía, es sobre todo el famoso trajín que se traen los partidos políticos cuando no es ora el PSOE, ora el PP, como se suele decir en las construcciones antiguas, clásicas, de quitar, eliminar del bachillerato la historia de la filosofía y ponerla optativa. Es como si ponen, no sé, optativa, inglés, matemáticas, a ver qué se coge, ¿no? Plástica. Entonces, que sepáis que mi lucha, y ahí en el Diario de León he publicado algún artículo contra la filosofía, y no por un interés subjetivo, que yo tenga que quiera yo seguir trabajando en una cosa que al ser funcionario puedes acabar hasta dando plástica o religión, ¿no? Pero sí es esa herida que siempre tiene que hacer la filosofía, porque no lo veo en otras materias, de quitarlas un año, luego lo otro. Ahora ya con el pacto educativo dicen que la van a poner. Yo creo que es de justicia que en una nación como España la gente tenga unas referencias. Y se adquieren ahora o no se adquieren nunca, o muy difícil. Entonces esa es una lucha. ¿Y por qué es una lucha? Cuando yo estuve en Cuba, que me gustó muchísimo por la fratría que tenemos allí, observé que allí los alumnos, yo les preguntaba a los profesores, maestros, ¿qué dan aquí de filosofía? Porque claro, estás en el ajo. Y ellos tenían, pues, marxismo. Solo marxismo. A mí me extrañaba mucho. Digo, joder, qué suerte tenemos en España, y ojalá lo tengan aquí, porque solo va materialismo histórico y dialéctico. Hace poco compré en el rastrillo este de la Plaza Mayor, este que ponen por el húmedo, mejor dicho, un libro de Marx. Era todo lo que daban allí. Y traje de ahí El Capital, ¿no? De Carlos Marx, de ediciones rusas, etc. Me entristeció, en el sentido que me parece que es un poco como en el franquismo la religión católica. Cuando yo estaba en el Leonés metido por mi padre, ya no le puedo recriminar, se me ha marchado, desgraciadamente, pero nos daban religión católica y no había ética. Otra cosa que han hecho también estos del PP, que si no les insulto es porque no veo aquí ninguno, pero se lo digo a la cara, ¿eh? Al senador, uno que hay de aquí de León, se lo he dicho, y además por WhatsApp, que es una cabronada. Es decir, no se puede ser tan, digamos, reducido, debilucho de mente. Hay que dar una formación filosófica amplia para que luego se elija, porque si te dan solo religión, pues ¿qué vas a hablar? De religión católica, y el otro de islámica, y el otro de budista, pero no tiene otras referencias. Y nosotros en filosofía nos interesa sobremanera estudiar muchos sistemas filosóficos. Si no, estás perdido, porque si solo eres de religión católica, cualquiera que te viene diciendo un poco, te increpa, oye, ¿esto cómo funciona? Te cierras en banda. Creo que hay que ir hacia la flexibilidad, y nuestro camino es la verdad. En este sentido, pues decir que mi mosqueo pues es grande, porque han puesto ahora religión. Vas al colegio de Leones, les pregunto a los alumnos que tienen hermanos ahí, y también dan religión. ¿Y ética? ¿Quién cojones estudia ética ahora? Es decir, ¿quién va a estudiar ahora a Kant, a Platón, a Sócrates? Si todo el cristianismo no viene más que de Sócrates y Platón y 4 inventos más, y además del pueblo judío y todo. Entonces, que sepáis que uno de mis grandes compromisos, en la medida de mis posibilidades, y creo que los profesores de filosofía, si les interesa un poco el porvenir de España y de que no sea gente pues mema, tienen que luchar por esto. Y en este sentido también decir que cuando yo explico el marxismo, esto es una introducción, pues si los alumnos ven PSOE, IU, Izquierda Unida, Izquierda Abierta, Podemos, PC, PQs, o sea, cuando tú les presentas esto, tienen que saber que eso tiene un fundamento de un autor que es Marx, Karl Marx, junto con Friedrich Engels, que acaban de publicar, bueno, tenéis en YouTube una película muy interesante, El joven Marx, además se puede ver en alemán, pero bueno, está subtitulada. Bien, pues decir eso, pues la importancia que puede tener la filosofía desde un estudio de los sistemas, y que los partidos políticos, una de las cosas que hizo el Partido Socialista de Felipe González fue en Suresmes renunciar a la versión revolucionaria del marxismo, pero cogerlo como un instrumento muy importante para estudiar nuestra sociedad. Y es que si no, no sabes por dónde cogerla tampoco.
por la importancia que tiene el marxismo. Bien, me gustaría decir ahora una lectura sobre un hombre que se llama Moses Hess. Voy a hacer un pequeño parón aquí, de cómo vio él Moses Hess, un judío. Cuando tenía más 24 años, nos lo describe, y tengo aquí un libro de Isaías Berlin, que aparece aquí, ¿no? Y fijaos el retrato que hace de Marx. Dice: es el filósofo más grande y tal vez el único auténtico que hoy vive y pronto atraerá sobre sí las miradas de toda Alemania. El doctor Marx, tal es el nombre de mi ídolo, es aún muy joven, tiene alrededor de 24 años y disparará el tiro de gracia a la religión y la política medievales. Combina la seriedad filosófica más profunda con el talento más mordaz. Imagine a Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine y Hegel fundidos en una sola persona. Digo fundidos y no confundidos, en un montón, y tendrá usted al doctor Marx. Esto da un poco pie de cómo era este hombre, pues el señor Marx a los 24 años. Seguro que sus enemigos no decían eso, pero que hay mucho de esto, evidentemente, si habla de Voltaire, de Heine, de Lessing, Holbach, es que estaba imbuido de esas lecturas. Esta es una pequeña introducción. Voy a coger ahora, si me permitís, la figura para luego acabar, si es posible, mantener el hilo argumental. En el siglo XVIII había un cura en la Champagne francesa, en Le Trépigny, cura párroco de aldea, que sabía que vivía opíparamente del pueblo. Daba sus misas, celebraba pues la liturgia, las homilías, impartía daba la Eucaristía, y más tarde nos va a contar en 4 densos volúmenes que deja en el cajón las memorias contra la religión, que todo es un cuento chino. Es decir, en esas memorias apareció, una vez muerto, cómo se daba cuenta perfectamente que los curas, lo dice él, el cura Meslier, Jean Meslier, dice cómo se aprovecha totalmente del pueblo, que tiene que trabajar montones de horas por un mísero sueldo, pagar el diezmo y quedarse totalmente, pues hecho, vamos, trizas, ¿no? Esta es la parte para ir luego a acabar con ello, ¿no? Entonces, lo que hizo fue dejar ese testamento. Una vez que estaba pues muerto, salió a la luz. Y Voltaire, que era, bueno, pues ateo, aprendió muchísimo de él. Y lo publicó, como era un aristócrata, lo publicó Voltaire, pero solo quitó la parte que iba contra la aristocracia, a la clase que él pertenecía, y sin embargo lo publicó solo lo que iba contra Dios. Ya sabéis que Voltaire decía que hay que écraser l'infâme, es decir, aplastar al infame, a la Iglesia Católica, ¿no? Y bien, lo que pasa que dice no solo de la Iglesia Católica, sino que dice mucho de cómo viven las clases burguesas. Claro, Holbach lo va a coger también. Holbach, que será un anticipo de la Revolución Francesa, y va a ver pues las desigualdades que hay, etc. Y van a ser casi como pues la preparación para comenzar más tarde. Claro, si no hay una base ideológica, las sociedades no cambian. O se mantienen tal y como están, porque no hay nadie que ponga en tensión el sistema. El otro día leía en el periódico de un poeta de aquí del Bierzo, que tuve la ocasión de ver de una huelga que hizo Ramiro Pinto Cañón, y apareció por allí de unos versos, un tal Juan Carlos Mestre, os sonará, y decía delante del presidente de la Junta, fijaos, que había que permitir la disidencia. ¿Cómo vas a pedirle al presidente de la Junta que te admita la disidencia? Si tú eres disidente, eres un apartado, un marginal. Entonces eso es una petición de principio gratuita. ¿Por qué? Porque creo que se quiere bañar en las dos aguas. O se es disidente y apechugas, como Marx, y como lo hicieron los rusos, Stalin, con todos sus defectos, o eres, bueno, pues un cantamañanas, una persona que hace el parabién. Esa es una pequeña también lectura que puedo hacer yo. Y que, por cierto, cuando yo ahora estoy expresando esto, lo iba a decir porque creo que ya uno va a tener una cierta edad para ser más humilde, es que yo lo que diga aquí,
evidentemente tiene que ser sometido a la contrastación. No va a decir, bueno, pues es que lo dice Meslier, o sea, que siempre será mucho más productivo luego un debate, seguir formándose, y que lo que yo puedo decir es muy relativo. Me acuerdo que decían los alumnos hace tiempo que Friedrich Engels acogió al hijo de Marx, que se lo hizo que lo concibió con la criada que tenían en casa, y ahora estoy contrastando información y veo que es más bien un bulo. Simplemente decir que hay muchísimas cosas de Telecinco, Sálvame, que en la filosofía no pueden caber. Es decir, no puede decirse, pues es que era el hijo porque luego vas estudiando más cosas y te das cuenta que vas rompiendo pues, las pequeñas noticias que crees que tienes simplemente para hacer el corrello o la comidilla, ¿no? Entonces creo que hay que ser serios en ese sentido. Porque veamos ahora lo que aprendemos de Marx. Primero voy a hablar de lo que aprendemos de Marx desde mi punto de vista, y creo que me voy a quedar muy cojo. Lo que aprendemos de Marx, he puesto tres líneas, ¿no? tres características, 3 apuntes de Marx que podemos aprender. La primera sería materialismo versus idealismo. Es decir, es una piedra de toque fundamental. Eso lo decía Lenin, la filosofía se distingue entre ser materialista o idealista, ¿no? Hay filósofos materialistas o idealistas. Bien. Vamos a ver. Es imposible estudiar nuestra sociedad. Yo creo que lo habla. Hoy todo el mundo es marxista y no se da cuenta. Es cuando decía Goethe, nadie lee a Kant porque ya Kant está disuelto en el ambiente. Pues lo mismo pasa con Marx. Todos somos marxistas sin saberlo. No quiere decir que seamos comunistas, es muy diferente. En el sentido siguiente, si quieres hacer una lectura de la sociedad, tienes que ir al factor económico. No hay otra. Evidentemente, pues está luego lo que él llama la superestructura, pero la infraestructura, en cualquier cultura que se quiera estudiar, es un elemento muy potente para estudiar todas las efervescencias de lo que llaman los idealistas la mente, las ideas, el arte, la cultura, la religión. Hay que estudiar cómo está distribuido, cómo son las fuerzas productivas, quiénes tienen los medios de producción, etc. Y eso sin necesidad de querer instalar el comunismo. Pero hay que ir a la base. La base es donde se sustenta pues, las relaciones de los trabajadores, etc., ¿no? Por tanto, Marx, en el punto materialismo, frente al idealismo de los curas y de toda esta gente que cree que se mantiene su fe, en un convento se mantiene porque vamos a San Esteban y los reyes católicos estaban ahí atizando la plata y todo el oro y todo lo que pusiera para luego ver esa maravilla, porque también esa crítica a la religión no tiene por qué ser gratuita, también pasa en la cultura, en los institutos y muchas veces para lo que se hace en los institutos habría también a veces que plantearse lo que se puede hacer, o en las universidades, fijémonos. Entonces, la falsa conciencia que va a poner en los espectadores Marx, la ideología, que luego Lenin lo va a admitir, un concepto que él no lo ve de una forma peyorativa, pero la ideología es falsa conciencia. Cuando la gente dice, bueno, es que, la cultura, el arte, ¿no? Aquí hay un periodista que ha sido muy combativo, como yo lo hago en clase, ¿no? Contra el Musar. ¿Qué me estás contando? Cuando tú vas al Musar, vamos a ser serios. ¿Qué me está usted contando, señor artista? ¿Qué moto me va a vender? Aparece una Cicerone, que es lo más interesante, a veces muy simpática, y te lo hace creer, y te lo cree, y digo, bueno, te voy a dar la razón, pero eso es para parecer como Cristo, sacar el látigo y romper allí con toda la millonada de inversión que dejan ahí. Otra cosa es que hay, dentro del Musar puede haber arte, pero el rollo este de los artistas es ideología desde mi punto de vista. Antes se iba a misa, y ahora la gente, pues como decía nuestro maestro Gustavo Bueno, va a pasar allí el fin de semana, está más aburrido que la una, no lee, no hace nada, no hace debates, y bueno, pues ahí pasan el tiempo, es una forma de pasar el tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos de Marx? Decir que hay mucha ideología en los partidos políticos, fijaos la cantidad de ideología que hay, te venden la moto, te venden de todo, pero luego el parné, eso ¿quién se lo queda? Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que hay que saber. Entonces, ¿qué aprendemos de Marx? Pues primero, la lucha contra los idealismos de a veces más canallas, ¿no? Y contra los cuales yo creo que hay que ser beligerante, no a todas horas, porque te cansas,
pero sí de alguna manera, bueno, pues esgrimir ahí el armazón filosófico. Entonces, la segunda, bueno, aquí iba a leer una frasecilla de Marx, vamos a leer una frase de Marx muy interesante, que se la leo yo a mis chavales, y como no lo voy a leer en alemán, me vais a entender perfectamente, ¿no? Sobre el materialismo. Claro, es que si uno estudia Marx tiene que leer esto. Hay un fragmento que a mí me llamó mucho la atención, casi lo tengo como los budistas se cogen, no sé, los koanes chinos o los zen. Yo me cojo a Marx, ¿no? Porque aunque no seas creyente del todo, vamos a ver lo que dice del dinero. Marx, en Esbós d'une critique de l'économie, en Esbozo de una crítica de la economía, dice, fijaos, que estoy hecho un escarnio ahí con la duquesa de Alba, por lo que luego voy a leer, y con toda esta gente, bueno, os leo una caña. Ahora estoy más cohibido porque veo aquí gente que me puede luego replicar y tal, y voy a tener que usar a mis amigos para que salir de aquí. Vamos a ver, dice, la fuerza del dinero, esto en alemán, y si sabemos español, ¿qué necesidad tienes de saber alemán? Una cosa, ahora es el bilingüismo, esa gilipolleces. La fuerza del dinero es mi fuerza, mis cualidades y la potencia de mi ser son las cualidades del dinero que me pertenecen a mí, su poseedor. Lo que yo soy y lo que yo puedo no está por tanto en modo alguno determinado por mi individualidad. Yo soy feo, pero puedo comprarme la más bella mujer. O mejor, no soy feo, porque el efecto de la fealdad, su fuerza repelente, fijaos esto en lo que hay ante nosotros, tú cogéis ahí la tele y tal, es anulado por el dinero. Yo soy, en tanto que individuo, un tullido, pero el dinero me procura 24 patas. Yo no soy por tanto un tullido, yo soy un mal hombre, deshonesto, sin escrúpulo, estúpido, pero el dinero es venerado y con él también lo soy yo, que lo poseo. El dinero es el bien supremo y con él es bueno su poseedor, ahorrándose, recordéis ahí a Bárcenas, al otro que se suicidó, de Bankia, con la caza, ahorrándome el dinero la molestia de ser deshonesto hasta que les pillen, claro, o se autopillan. Se me creerá honesto. Es decir, ahorrándome el dinero la molestia de ser deshonesto, se me creerá honesto. Es el típico rico que entra en el banco y ya tiene el parabién, todo eso, ¿no? Y sin embargo se ha acercado un pelele, un paria, por los cuales hay que luchar, yo creo, y es objetado totalmente, ¿no? No le dejan ni entrar, ¿no? Por tanto, además, el dinero puede comprar a las gentes de espíritu. ¿Y acaso el que se adueña de ellas no es más espiritual que sus adquisiciones? Hasta ahí Marx sigue la cita, así que ahí lo tenéis, la referencia, y creo que es muy interesante. Además que Marx creo que a veces escribe muy bien, aunque algunos dicen bobadas que no sabía escribir, a ver qué dicen ellos. Por cierto, ahora ha salido ahí de Los Santos, que luego a lo mejor Carlos y alguno de vosotros también habla, Los Santos, Memoria del Comunismo, y en un tochín así, por mucho tochín que haya, no se puede hacer una memoria del comunismo. Claro, lo que pasa que como tienen las ondas y están ahí todo el día metiendo la brasa y no tienen con tertulianos que les disparan, pues claro, cogen a los invitados que quieren y es vía libre. Igual que el otro, el Carlos Herrera, hablan lo que quieren, son autismo, entonces esa filosofía sí puede valer. Sin embargo, en el diálogo filosófico, político, uno tiene que ponerse delante del otro y decir esto, porque si no dices lo que te quiere. Otra cosa es que uno deje de valorar, pues, bueno, lo chusco y lo inteligente que puede ser Los Santos. Hay que saber muy bien también el enemigo y muchas de las informaciones que saca en contra de la monarquía, etcétera. También hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, damos la ideología, ¿no? Y otros, ¿no? Por lo tanto, pues esto sería en un primer momento, pues lo que decíamos del materialismo y del dinero, ¿no? La importancia que tiene. Otra segunda cosa que podemos aprender mucho y bien del marxismo, de Marx en este caso, es la lucha contra lo dado, contra lo que hay. La vida es nefasta, eso lo dice Cioran, eso lo decimos muchos, algunos hemos escrito incluso de que no hay que traer hijos al mundo, bien, es un disparate como otro cualquiera, pero es cierto, la lucha del marxismo contra lo dado significa que hay que actuar por mejorar
las condiciones de nuestros compatriotas, en este caso, de la gente que nos rodea, por razones obvias, a veces casi egoístas, aunque cuando uno es muy egoísta a veces se olvida del grupo, que es lo que de alguna manera nos hace ser nosotros. Recordemos la frase de Marx: no es la conciencia del hombre, sino el ser social el que crea la conciencia. Es una cita más o menos literal. Es decir, la importancia que tiene la colectividad es fundamental en este sentido. Entonces, claro que hay que luchar por mejorar los cuerpos. Marx siguiendo los estudios de un tal Jovel, Spinoza, el marrano de la razón, estudia muy bien al judío Spinoza. ¿Y qué dice Spinoza? Spinoza dice que la ética es el auxilio de los cuerpos. Eso es la ética, no es rollos raros, es decir, mejorar los cuerpos, sanarlos, la salud, para que consigan la alegría, es decir, la potencia mayor que podemos tener. Y en una dictadura no se puede hacer eso. O en un sistema que creemos que estamos muy libres tampoco, es decir, hay que saber dónde nos movemos. Por lo tanto, claro que hay que luchar contra lo dado. Si miramos bien en esta lucha contra lo dado, tenemos un hándicap, un obstáculo, es el darwinismo social. Eso luego lo podemos recuperar y veremos la importancia que tiene como lo que voy a llamar las aporías marxistas. Para si hay aquí jóvenes marxistas, porque yo creo que es muy importante cuando uno es joven, pues militar en ciertas organizaciones y luego, pues si lo haces con cabeza también, creo que es muy importante saber los obstáculos inmensos que tenemos cuando luchamos. Pues la lucha contra lo dado, en este sentido, voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Las novelitas de Oliver Twist, de Charles Dickens, las películas de Les Miserables, muy bonito, que luego Víctor Hugo. Cogemos la novela de Germinal, la hay en dos versiones, blanco y negro, la novela. Eso es ideología, pero es una ideología muy bonita, por cierto. Pero yo creo que no se puede convertir, como dirá Marcuse, el ver los miserables desde una postura exenta. Es decir, pues mira, cuando cogemos a los niños de Oliver Twist como que nos hacen gracia. Eso es la miseria con la que se encontraron Engels, Friedrich Engels y Marx en Manchester y toda la que estaba en la cuenca del Rin y en todos los países que estaban en periodo de industrialización. O sea, no es una broma. ¿Cuál es la situación real que se encuentran Engels y Marx y todos los que la padecían? Porque Marx tampoco, muchos dicen que es un vago. A mí me gustaría que muchos vagos fueran como Marx, por cierto, escribiendo lo que escribió y el compromiso, ¿no? Mal, bien o regular, aunque se puede también, bueno, pues presentar datos. Él lo que ve es la miseria, niños, niñas trabajando 16, 18 horas, eso lo dice en la situación de la clase obrera en Inglaterra. ¿Cómo está la realidad? No tienen jornada de trabajo. No hay, bueno, lo de pensiones de ahora, por favor, si ahora pensamos cómo está la cosa, es verdad que está muy mal para mucha gente, pero habría que mirar también la historia de cómo gracias al marxismo, que no se ve, es decir, aquí se solapa, aquí aparecemos nosotros y como que no ha habido nada detrás, pero ha habido mucho, ha habido la muerte de muchísima gente que estaba en unas clases sociales de las cuales ahora, de una forma casi taoísta, nos lucramos. Me recuerdo a mi maestro de Tai Chi, cuando estuve allí 3 meses y me aburrí, que decía, pues como dicen los clásicos, lo vivo se alimenta de lo muerto, el Tao Te Ching, el Yin Yang, es curiosísimo. Pero nosotros para tener, por ejemplo, este espacio, aquí ha habido el obrero que ha tenido que poner, pues desde los ladrillos, etc. Eso se olvida. Estos días estoy viendo la catedral con más estudio, espero que Pedro Trapillo nos explique a mis alumnos y a mí, pues muchas cosas de León, porque a partir de ahora va a ser el comienzo de una gran amistad. Como en Casablanca. Y le estoy viendo a la catedral la cantidad de arte, de ingeniería, de arquitectura, lo que hay ahí. Recuerdo que un amigo mío de Madrid una vez, no eres tú, vino y él lo que quería es ir al Úmedo. Pero de la catedral, todo ese, vamos, ese componente pétreo tan impresionante, y eso hay que estudiarlo. Si eres de León, o si eres de un sitio y no sabes lo que es eso te está diciendo el marxismo casi, vamos, como un microscopio electrónico cuando ves ahí pues cualquier virus. Te está explicando lo que ha pasado. Muy interesante, ¿eh? Que por cierto, ¿cómo es posible que la catedral fuera hecha por 5.000 personas de habitantes? Si la guía que me lo decía al oído, esta que te ponen aquí, no es falso, 5.000 personas. Aquí somos
sé cuántas, tampoco muchas más, pero hace Belmusa, joder, ha habido un cambio, ¿eh? Yo creo que es mucho mejor la catedral. Bien, evidentemente, entonces, la lucha contra el lavado está ahí. Como profesor de filosofía y pertinente a un claustro, a veces confieso como autocrítica, heterocrítica y todo lo que venga, que dejamos mucho que desear. Cuando se habla de integración, esto lo dice mucho un compañero asturiano nuestro, Miguel Ángel Navarro Crego, habla de que la integración de los chicos que vienen de Sudamérica, Rumanía, países de otros lugares, Siria, etc., tal vez no les intentamos integrar, simplemente estamos al lado. Marx creo que combatiría eso. Creo que hay que facilitar más las cosas para los chicos que vienen de fuera. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues integrando. Bernstein, que era psicólogo comunista, soviético, decía que los niños de las clases obreras tenían bastantes deficiencias a la hora de hablar. ¿Por qué? Pues porque pertenecían a un estrato muy diferente al de los niños de Aznar, ¿no? Que ya salen psicóloga y ya tiene carrera, vamos, ya tiene trabajo, cosa que otros hacen el máster y encima bien, hacen otra carrera y se las ven y se las desean. Yo creo que es importante esa crítica de cómo se puede luchar contra el lavado en la escuela pública. No solo estar juntos, sino cambiar cosas estructuralmente. Pues que los viajes cuando se va a Italia, que los burguesitos siempre, ¡ay, es que queremos ir a Italia! Pues a lo mejor se puede ir a Sevilla, Granada y Córdoba, y es más barato, por 300 euritos, como he dicho yo y otros compañeros míos, y no por 700, u otras cosas, ¿no? Para, de alguna manera, fraternizarnos más. Y también, para acabar este punto de qué podemos aprender de Marx, vamos a poner una nota. La Escuela de Frankfurt. Yo cuando estaba en Valladolid estudiando, tuve la suerte de que cayeran en mis manos siempre de alguna manera pues un poco autodidacta, porque muchas veces los profesores, no sé yo qué dicen, pero vamos, no te ponen a Fromm en las manos, a Marcuse, y lo estudias más tarde. Pues decir que la Escuela de Frankfurt me parece que hoy en día hay que reivindicarla. Podemos aprender mucho, pese a los idealismos. Tenemos a Fromm, hoy venía en el Diario León hablando pues el señor Trapiello de El arte de amar, lo hemos leído, que lo leyó a los 17 años, pero no solo el arte de amar, que por supuesto, y él lo ha leído como yo, Tener o ser me parece una obra muy buena, para estudiarla con los alumnos y, bueno, y con la gente, en los partidos políticos, porque claro, aquí solo se busca el dinero. Ahora todo es dinero, ¿no? Parece mentira que haya tantas cosas hermosas, por ejemplo, lo que decía antes de la catedral, que puedes meterte allí y disfrutar, pero ahora todo tiene que ser dinero. ¿Qué me pagan? Tal. Y en Tener o ser, creo que Erich Fromm, autor que a mí a los 22 años pues caí seducido, luego vienen 50.000 críticos contra él, pero creo que es muy importante. Erich Fromm, Tener o ser, tiene muchísimos textos, ¿no? Muy ilustrativos, ¿no? Él es marxista. Y es freudo-marxista, porque coge a Freud. Evidentemente compartían la lectura de Freud y de Marx. Bien, pues simplemente indicar la importancia que tiene Marcuse también, además de Fromm, ese estudio que hace del hombre unidimensional. Es un libro que se puede leer, aunque bueno, también tiene su dificultad. O Eros y civilización, ese es más complejo, porque utiliza ahí términos, bueno, pues digamos un poco más complicados. Pero lo que sí está claro es que Marcuse, que tenéis también en YouTube, es increíble, ¿no? Cuando uno estaba en la carrera, dice, ¿y cómo será Marcuse? Y ahora pones, por 0 euros, vas allá al bar, que yo no tengo wifi en casa, te tomas un cafetín, YouTube, Marcuse, ahí lo tienes. Es increíble. Marcuse, hablando en alemán. Y encima, bueno, pues él se retractó de algunas cosas que dijo del señor, pues Marcuse, del marxismo, porque él era muy crítico con el marxismo soviético, pero luego pues va a aceptar ciertas premisas de la crítica que hay que hacer contra la sociedad del consumismo, la sociedad consumista. La gente se cree libre. Creemos que estamos en un sistema libertario, es decir, hoy puedo ir o a comprar a no sé qué o a comprar aquí, pero evidentemente es una libertad condicionada, es decir, es el hombre productor consumidor, que no tiene otro viso, no busca más que la rentabilidad, el producto, el consumo, ¿no? Y como no, de Wilhelm Reich. Creo que hoy decía Carlos ahí en una cosa en Facebook de Wilhelm Reich. Yo creo que hay que leer
La psicología de las masas del fascismo. Hay que leer Escucha pequeño hombrecito, Escucha pequeño hombre, con viñetas del propio Wilhelm Reich, un autor súper interesante, que fue muy perseguido por los americanos, y creo que en el hundimiento aparece, en la película de Hitler, aparece cómo hay que luchar contra este hombre, contra este psiquiatra marxista, porque está diciendo cosas muy interesantes sobre Freud. Analizaba a los pacientes, los tumbaba, pero Wilhelm Reich descubre que los hombres no son solo palabra, sino que son también tacto y son expresión. ¿Cuántas veces en la educación se enseña muy poco el contacto con los otros y se hace seres casi como intelectuales académicos? Yo creo que también es importante retomar, aunque sea críticamente, pues la lectura del cuerpo. Hay una escuela que, bueno, que a veces yo he querido hacer cursos, pero me parecen muy raros, ¿no? De bioenergética, de Alexander Lowen, etc. Pero Wilhelm Reich tiene cosas muy interesantes, ¿no? Análisis del carácter, etc. Es una de sus obras. Vamos ahora a las aporías marxistas. Aporías marxistas, como sabéis, Jorge, un alumno mío, me lo podría decir mejor que yo, que lo tengo por ahí, Jorge Sutil o Carmen, que les he visto yo dando clase en mis clases. A Carmen de Marx lo explicó muy bien, hay hasta fotos. Carmen, vamos a ver, aporía significa que no hay salida. No way, que dicen los ingleses. Aunque, bueno, hablar en inglés a mí me da... Desde que pusieron el bilingüismo yo dejé de estudiar en la pública, en la Escuela Oficial de Idiomas, que enseñan inglés los ingleses. Yo bastante tengo con saber un poco español y mirad cómo me cuesta hablar, ¿eh? Tenemos el Quijote, tenemos los artículos de Pedro, los libros de Marino, la cosmología de Carlos, las aporías marxistas y algunos de los libros que tengáis por ahí. Algunas aporías marxistas. Que no hay solución para muchas cosas del marxismo. Cada cosa jodida. Porque sí, podemos aprender mucho, pero muy difícil. Yo tenéis aquí en la biblioteca el panfletín contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, que era un intento de poner a Pablo Iglesias y compañía, también al PP, que también me meto con ellos. Yo no, vamos, creo que hay que ser político, pero hay que buscar la verdad y el bien común, y no depende de un partido. La partitocracia, horror. Vamos a ver, y hay que leer la cartilla a todos. Por cierto, yo invito a mis alumnos también en clase, últimamente cada vez más, a que hagan uso de la palabra y que no sea solo el profesor de cámara, y que empiecen a hacer, no como me hacían a mí, de que te permanecieras sumiso en clase escuchando. Creo que eso hay que hacerlo ya. Si uno da lenguas, si uno da matemáticas también, o filosofía, cuanto más. O todas, ¿no? Está bien de tanto rollo, pero también hay que estudiar, ¿eh? Vamos a ver, aporías marxistas. Vamos a ver, tú puedes decir misa de que vas a conseguir la justicia, ¿no? La justicia. Tú quieres conseguir la justicia universal. Cuando queremos conseguir la justicia universal, llegamos a lo que llamamos una hipóstasis de la idea de justicia. Es imposible. Si analizamos cómo es nuestra vida, pues la justicia, digamos que se da a veces, en cada uno de nosotros. A veces los que creemos que les va muy bien, luego les da la vida en todos los morros, y entonces cambia mucho, ¿no? Lo veo muy difícil en el tema de la justicia. Hay que luchar por ella, como Don Quijote, pero es muy difícil. La idea de igualdad, otra aporía, ¿no? Igualdad, si no cogemos los parámetros en que queremos ser iguales, ¿en qué podemos ser iguales? Las coordenadas cartesianas en las que estamos, cada uno es distinto. Los hombres son distintos de los hombres, yo mismo soy distinto de ayer, es decir, hay que coger Heráclito y hay que estudiarlo, porque si no la gente va con eslogan, hay que ser iguales. Bueno, ¿qué nos quiere poner el mono de Mao y hacer ahí un poco ahí lo cotidiano, lo normal? Hombre, a mí me parece que es un poco mecánica esa igualdad. La igualdad es un conflicto muy difícil de solucionar. Y creo que a veces, como estamos emperrados en nuestras propias ideologías, no las cuestionamos, pues vas a la venga, como Don Quijote. Pues veo allí los gigantes, que no son gigantes, hombre, que son molinos, chicos. Y entonces hay que frenarse. También hay, para ir ya acabando, y muy brevemente, el problema en las aporías de esto. El problema que tiene la teoría darwiniana a la que antes me remitía. Si estudiamos a los hombres, a los animales, veremos que se ha hecho un gran avance, pero es muy difícil que nos quitemos el lastre que tenemos comportamental, etológico,
de siglos pasados en dos generaciones. Eso no quiere decir que no haya que intentar luchar. El darwinismo está ahí. Existe la guerra. Existe la guerra. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, y aquí, bueno, en la Escuela de Oviedo hay unos autores que reivindican el estudio de la guerra, ¿no? Tal Tomás García López tiene estudios sobre la idea de la guerra, y creo que muchas veces el marxismo se olvida de la guerra. La vida no solo es para una guerra sobre la tierra, una milicia sobre la tierra, sino que estamos en guerra con otros estados. Pensad en la cantidad de estados que están ahora en guerra, y nosotros tenemos la suerte de disfrutar pues, de una relativa paz, bastante más de la que pensamos. Entonces la guerra está ahí, y por mucho que tú pongas ideología, es muy cuestionable. Una aporía muy fuerte, y eso lo vieron muy bien los de la Escuela de Frankfurt, fue también la cuña de Freud. Freud, cuando lee la obra de Marx, dice: yo no voy por aquí. Pero sí es verdad que, aunque yo no soy freudiano ni psicoanalista, creo que hay que reivindicar ciertas lecturas fenomenológicas del señor Freud, que luego las podemos estudiar tal vez desde el punto de vista conductista, pero así a bote pronto, por ejemplo, los hombres, si cogemos a los moralistas franceses, La Rochefoucauld, Chamfort, etc., vemos que no somos tan igualitarios. O sea, otra cosa es en la conducta verbal, que somos todos muy iguales, pero otra conducta más, digamos, de las bajuras, de la psicología profunda. Prueba de ello es que si hubiera un acto, por ejemplo, convocado por Marx, y lo convoca un profesor de filosofía, un compañero, pues aquí no estaría mal que hubiera comunista, porque yo creo, como los hay, ¿no?, que hubiera más. O que si hay un acto, ¿por qué? Porque muchas veces tratamos de barrer para nuestra casa. Es decir, toda esa ideología de que somos todos hermanos, pues hombre, yo creo que hay que contársela a otra gente que no tenga ya cierta edad. Otra cosa es que busquemos pues una sociedad más común, bien común, etc. Y cómo no, también en el panfletín contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, ¿cómo te vas a olvidar del señor Friedrich Nietzsche? Por eso hay que estudiar filosofía, historia de la filosofía. Nietzsche dice que la voluntad de poder, eso no se ve, no está aquí. Nadie vaya viendo voluntad de poder. Pero bueno, os voy a remitir simplemente a Nietzsche, si no lo habéis cogido entre las manos, decir que Nietzsche afirma que somos una voluntad de poder desconocida. Allí donde vive un ser vivo, vi voluntad de poder. Esto el torpe no lo ve. No hay niños, esto lo ves en los niños. Así haciendo comprobaciones cuando ves a los niños en los parques, y los que estáis aquí maestros sabéis más de eso, porque lo veis, ¿no? La voluntad de poder muchas veces quiere imperar, por mucho que lo intentemos domesticar. Esas son aporías, por tanto, algunas con las cuales se puede, bueno, pues combatir, porque lo que quiere decir el marxismo es que hay que luchar contra el dado, pero también hay unas aporías muy difíciles. Bueno, y también hay una aporía muy grande en la del hombre total que pretendieron los comunistas, los marxistas, el hombre total, la división del trabajo, que se iba a acabar, que el hombre iba a poder ser médico, calderero, carpintero. Bueno, eso es imposible, ¿no?, en la sociedad actual. Bueno, y luego ya el comunismo, eso es una profecía de Marx que, bueno, que si él se la quería creer, pues muy bien, ojalá, ¿eh? Yo firmo ahora, pero lleva mucho esfuerzo, así que ojalá llegara. Para acabar, y acabo ya, veíamos la figura de Meslier, Jean Meslier, el cura ateo, que no se creía nada. Él estaba dando la comunión, como decía, no se creía nada y vivía con un sentimiento. Vivía con sus criadas, siempre les llamaba que eran sobrinas, siempre tenían 20 años, una cosa curiosísima, porque él sabía, bueno, pues, rodearse de gente pues, que le hacía pues, más feliz. Y entonces, decir que, igual que Meslier hizo bastante en su época, y lo dejó ahí, en el cajón, yo creo que es hora ahora de que nosotros, como fuerzas actuantes, lo saquemos del cajón y digamos, pues claro que hay injusticia, claro que hay gente aquí en España que está de presidente de la Diputación cobrando una millonada. Aquí tuvimos una presidenta de la jubilación, iba a decir tal vez el inconsciente, ya me quiero jubilar. Evidentemente, es que hay gente que vive muy bien y que ¿cómo va a haber pensiones con monarquías tan caras? Y dicen, no, es que la República Francesa es más cara, pues que se abaraten ellos. Es decir, que el Macron cobre menos. A mí usted que me cuenta, se puede vestir mucho mejor y más barato y tener muchos menos de los 1.900 millones que dice que don Juan Carlos tiene ahí en sus negocios, don Juan Carlos, que en paz descansa, ¿no? Pues claro que hay que hacer una crítica, pero aquí, hay que decirlo y con datos. Por cierto, lo vi en un reportaje de YouTube, fíjate qué interesante, y estaba el Willy Toledo,
que no le tengo yo ningún afecto como Pedro, pero ojo, algo sí, porque dijo, tiene 1.900 millones el don Juan Carlos, y dijo Javier Nar, dice, bueno, yo no voy a decir que es mentira. Por lo tanto, seamos ya Mercier con un par de hemisferios, como tenemos todos y todas, y para adelante, ¿vale? Muchas gracias.